Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo número 1 y hoy nos corresponde estudiar el versículo número 12 y versículo número 13. Continuamos con nuestra serie sobre el libro de Apocalipsis en el capítulo primero bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Jesucristo es el Cordero Vencedor, su testimonio, su enseñanza se está haciendo evidente, conocida a través de las iglesias y en esta visión apocalíptica que recibe el apóstol Juan. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice de la siguiente manera: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En esta oportunidad nosotros continuamos estudiando la visión que el apóstol Juan recibe de parte de Dios, y que está siendo una visión supremamente interesante. Nos comienza a describir el carácter de quien está hablando a espaldas de él. En los domingos anteriores nosotros nos dimos cuenta que Dios llama a Juan, que está en el día del Señor, y Juan escucha una gran voz. Y esa gran voz le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era y el que está en medio de su iglesia. Escribe y envía un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. El domingo anterior estudiamos el nombre de las 7 iglesias y la ubicación y la razón por la cual se dirige este mensaje específico a estas 7 iglesias de Asia Menor. Pero en esta oportunidad vamos a comenzar a estudiar parte de la descripción del ser que está emitiendo la voz a espaldas de Juan. En el versículo número 10 dijimos lo interesante que fue para Juan oír una voz, ¿sí? Una voz como de trompeta, una voz poderosa, una voz llamativa, de urgencia, que le llamaba y le convocaba para atender a lo que se estaba diciendo. Una voz que la asemeja a él al sonido de la trompeta, que se tocaba para la guerra o para la entrada triunfal de los reyes. Pero en esta oportunidad, dice la Biblia en el versículo número 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Juan está escuchando una voz a su espalda, es una voz fuerte y poderosa, pero todavía no sabe de quién es la voz. Todavía no ha descrito el ambiente que rodea esa voz y que está a su alrededor. Pero en este texto él se apresta para identificar no solo la voz, sino el ambiente que rodea esta manifestación visionaria a sus espaldas. Y por eso el título que yo he puesto para la enseñanza de hoy es: Y me volví para ver. Y me volví para ver. Los domingos anteriores y oí una gran voz detrás de mí que decía: y me volví para ver. Es todos los pasos previos para la descripción, y el Espíritu Santo, inspirando a Juan, el escritor, no omite ningún detalle de lo que está aconteciendo. Primero, oí una gran voz a mi espalda. La voz es comparada con el sonido fuerte de una trompeta. Y luego comienza a decir que la voz emite palabras y descripciones categóricas para describir anticipadamente, antes de ver, solo oyendo, quién es el que está hablando. En el versículo anterior nos dimos cuenta que cuando Juan escucha esa voz y dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, evidentemente es una descripción de Jesucristo. Y Juan no tiene duda de que es Jesucristo, pero aún no ha mirado. Versículo número 12, y me volví para ver. Y me volví para ver. Muestra nuevamente cómo se involucran los sentimientos, los sentidos externos y la parte corporal del escritor. Cómo el escritor no está inconsciente. Estando en el Espíritu es consciente, está con todo su pleno sentido para poder identificar la voz y saber lo que está aconteciendo. Él tiene libre determinación o libre disposición para poder voltear a mirar hacia atrás y ver la voz o escuchar la voz. Porque la idea de ver la voz es una idea de una metonimia, es decir, va a haber una voz, es decir, no va a haber la voz, sino el ambiente que rodea la voz. Y va a ver todo lo que eso implique. Es una combinación de imágenes, de metáforas para describir la presencia y para describir el carácter del ser poderoso que está a su espalda. Nosotros dijimos el domingo anterior que muy probablemente cuando Juan escucha la voz, el timbre de la voz y las expresiones del carácter que se manifiestan en la voz, no le queda duda que quien está hablando es el Señor Jesucristo. Jesucristo resucitado, con quien él anduvo, a quien él vio en su muerte y luego lo acompañó en su resurrección y después en la ascensión, que no le queda ninguna duda de que es Jesucristo el que está allí. Toda la atención del libro de Apocalipsis y especialmente el capítulo primero se centran en Jesucristo. Y al escuchar la voz del que hablaba,
evidentemente de Jesucristo, pero aún así él dice, y me volví para ver. Nosotros hemos dicho en domingos anteriores que Juan no está en un éxtasis donde él no tiene conciencia, donde él perdió la razón o perdió la iniciativa de lo que está aconteciendo. Estamos diciendo que Juan está plenamente consciente de lo que está aconteciendo. Está plenamente lúcido en todo su pensamiento, en su razón, en su entendimiento, en sus sentidos externos. Porque muchas personas dicen es que cuando me posee el Espíritu yo pierdo la conciencia. Es que cuando el Espíritu Santo me toma yo no sé qué aconteció más después. Y sabemos que eso es una caricatura de la manifestación del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta en un creyente, ese creyente tiene razón, tiene sentido, tiene significado, es consciente de lo que pasa, de lo que dice y de lo que presencia, y es evidentemente lo que el apóstol nos está describiendo aquí en este versículo. Y me volví para ver. Es decir, no puedo ser indiferente a la voz, no por lo fuerte de la voz, no por el poder y lo resonante que hubiese sido esa voz a su espalda, sino por la forma como se describe el ser que está a su espalda y que le habla. Yo soy el alfa y la omega, escribe y envía. Y me volví para ver. Di media vuelta para ver quién me hablaba, para tener contacto visual y corporal y consciente con esta voz y con este ser que estaba hablando, porque evidentemente hay algo grandioso que debo conocer y que debo ver y que debo entender. Recordamos en domingos anteriores que el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, tuvieron visiones extraordinarias del Señor, en los cuales Dios les reveló su propósito y llamó fuertemente la atención a ellos para escribir y trabajó en sus corazones y sus conciencias para enviar mensajes a la iglesia. Juan no ha visto nada, solamente ha oído y tiene un encargo, escribe y envía, pero solamente escuchando, él sabe del poder y la majestuosidad y la grandiosidad del ser que está cerca de él y que está hablando. Es supremamente llamativo las metáforas de los sentidos externos para inquietar profunda y completamente a Juan para que atienda el mensaje y para que no omita detalles en lo que él debe escribir. Volteándose a mirar, debe comenzar con su pluma a escribir, a registrar detalle a detalle, no lo que está viendo, no lo que está oyendo solamente, sino lo que está viendo también. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 4, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hablando de Pablo cuando tiene su éxtasis y tiene una visión celestial de la grandeza y la majestuosidad de Dios que él pretende describir. Luego el texto continúa diciendo, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y es un poco contradictorio a nuestros oídos, porque ¿cómo puede uno volverse a ver una voz? La voz no se ve, la voz se oye. Pero no dice que él se volvió para oír la voz, porque ya la había oído. Pero dice, me volví para ver la voz. Y esa es una aparente contradicción que en figuras del lenguaje se llama metonimia. Sí, a través de una especie de personificación para pretender dar la idea de algo que no es. Es decir, yo voy a ver lo que no puedo ver, pero puedo oír. Y esa contradicción o juego de términos lo que muestra es toda la disposición emocional y de sus sentidos externos y profundos del apóstol para que perciba todo lo que está aconteciendo y todo lo debe escribir y enviar. No solo lo que oye, sino también lo que ve. Y juega un papel muy importante en esta visión todo lo que Juan va a oír, no solo lo que va a ver. Porque la combinación de lo que oye y lo que ve va a dar como resultado final el escrito, que es toda una descripción riquísima en colores, en detalles y en metáforas. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Juan no tiene duda que esa voz no es un sonido extraño a su espalda, como cualquier ruido que nosotros podemos escuchar, un estruendo, que puede ser indiferente o indefinido. No, Juan sabe que esa voz es definida, es la voz de un ser supremo y celestial majestuoso y que esa voz está hablando específicamente con él. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto. Es decir, una vez hago el ejercicio de la media vuelta y estar ya frente a frente a la voz y al ser que está, dice, vi 7 candeleros de oro. Y esa es la primera parte de lo que nosotros queremos enseñar en esta mañana. Y me volví para ver y vi 7 candeleros de oro.
En primer lugar, juega nuevamente el escritor con el número 7, con la visión del número 7. Hemos ya dicho en varias oportunidades que ese número 7 es uno de los números más frecuentes en el libro de Apocalipsis y que describe lo completo, lo pleno, lo total, describe lo que es perfecto. Que efectivamente cuando habla de 7 iglesias no eran solo 7 iglesias, sino que esas 7 iglesias son la representación de toda la iglesia verdadera o de la plenitud de la iglesia salva por Cristo, en la cual el Espíritu Santo está en medio de ellos. Y luego dice, y vuelto vi, no oí. Sigue jugando con dos sentidos externos, la vista y el oído, que son dos sentidos externos supremamente importantes para percibir y entender el mensaje del Evangelio. ¿Cómo podrán creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no fueren enviados? ¿Sí? ¿Cómo irán? Y la vista, importante sentido que Dios nos dio, recurso, provisión para poder ver las grandezas y las maravillas del Señor. Vi 7 candeleros de oro, 7 candeleros de oro. El texto anterior decía, escribe y envíalo a las 7 iglesias. Versículo siguiente dice, y vi 7 candeleros de oro. En primer lugar, la descripción del número 7 muestra la plenitud de algo. La plenitud, lo perfecto, lo completo de algo. Y en segundo lugar, la metáfora que va a usar aquí es la metáfora del candelero. Y esa metáfora del candelero tiene que ver con una figura del Antiguo Testamento, que fue muy común para los judíos y que todo judío ortodoxo y los apóstoles conocían y entendían con claridad. Recordemos que el candelero fue una de las figuras o de los símbolos que permaneció en el templo y en el tabernáculo. En el lugar santo estaba el candelero de 7 brazos con 7 despabiladeras y 7 luces. Permanecía siempre iluminando el lugar santo y era alimentada su luz con el aceite de oliva que los levitas debían mantener permanentemente. El candelero era un ejemplo claro y contundente de la presencia del Espíritu Santo. En el templo el candelero significaba la luz de Dios o la luz del Espíritu de Dios que ilumina a los creyentes cuando van a adorarle. El candelero era la luz de la esperanza. Dios es nuestra luz. Su Espíritu nos alumbra la conciencia, nos alumbra el corazón y podemos ver su luz, no solamente escuchar su voz. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Recuerdan de qué material eran el candelero en el templo judío? Era un candelero de oro, que muestra la realeza, que muestra el poder, que muestra la majestuosidad, que muestra el valor de quien se adora y de quien representa. Este candelero debía tener 7 brazos, que representaba el número 7 y la plenitud de las 7 lámparas. Luego aquí dice la Biblia, Juan dando media vuelta, vio 7 candeleros de oro. Y la Biblia registra que en el templo de Salomón se hicieron 10 candeleros, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, y los 5 de la derecha y de la izquierda miraban hacia el lugar santísimo e iluminaban el lugar santísimo. Entonces estamos aquí ante una figura muy importante que tiene que ver primero con una figura que representa el Espíritu Santo o que representa la luz de Cristo en medio de su pueblo. En segundo lugar, estamos frente a una figura que representa la adoración a Dios, es decir, la adoración litúrgica en el templo, porque hacía parte de la adoración y de la simbología del templo judío. Y estamos en tercer lugar ante una figura que muestra una aplicación implícita de la pastoral nuestra, y es, si Dios está en medio nuestro, dándonos su luz, ¿qué debemos hacer como iglesia? Ser luz en medio de las tinieblas. Si Él es nuestra luz, y Él es una luz plena y absoluta y perfecta, que está representada a través de estos candeleros de la realeza o del poder de la majestuosidad del oro, pues nosotros vivimos en medio de la luz y somos llamados a reflejar y a representar esa luz. Y me volví para ver y vi 7 candeleros de oro. Queridos hermanos, lo que está comenzando a presenciar el apóstol Juan es estupendamente maravilloso. Es extraordinariamente grandioso. Primero escucha una voz poderosa y potente.
Luego voltea, escucha esa voz y esa voz dice una descripción categórica del carácter de nuestro Salvador glorificado y es: yo soy el todo de la historia, yo soy el principio y el fin, yo soy el que tengo la última palabra en todo, yo soy el que gobierno todas las cosas. Luego recibe un encargo categórico: escribe y envía para que todos conozcan lo que tú has visto y lo que Dios da a la iglesia. Y en este momento voltea a ver y no ve la voz, no oye la voz por un segundo, pero presencia un momento extraordinario, 7 candeleros de oro que posiblemente para la retina del apóstol Juan evocan la adoración del templo en Jerusalén, que probablemente evocan la liturgia al Dios resucitado, que muy probablemente le recuerdan la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente y en el seno de la iglesia, y que con toda seguridad le invitan a presenciar esa escena maravillosa de lo que va a continuar. Es decir, es una escena llena de luz, llena de colorido, llena de espectáculo, llena de majestuosidad, de valor, de simbología histórica, de simbología litúrgica que representa al que ha sido descrito a través de la voz poderosa, el principio y el último, el alfa y la omega. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Luego más adelante, en el versículo número 1 del capítulo 2, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En esta segunda oportunidad, en el capítulo 2, versículo 1, se da otra figura metafórica de la luz, y son las estrellas, ¿sí? Y se une la figura de las 7 estrellas, o la metáfora de las 7 estrellas, con la metáfora de los 7 candeleros de oro, y esas dos metáforas representan a los creyentes, mostrándonos cómo esas dos metáforas son metáforas de la luz. Queridos hermanos, la metáfora de la luz en la Biblia es muy importante. Es el ejemplo de brillar, de reflejar, de iluminar, de no estar en tinieblas, de no estar en la oscuridad, de no estar en el caos y en el temor, sino a la luz. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo: yo soy la luz. Y en los versos anteriores, en el número 11, dice: yo soy el alfa y la omega, pero en el versículo 12 dice: yo soy el que estoy en medio de la luz, o de los 7 candeleros. Ese ejemplo de la luz, de la importancia de la luz, de la autoría de la luz, del rol que cumple la luz en el desarrollo del plan de la redención y en la vida nuestra como iglesia es muy importante. Porque en primer lugar nos muestra el carácter de nuestro Redentor. El carácter del Redentor es ser luz. Él es la luz. Él no tiene la luz, Él no la posee, Él no nos indica quién la tiene. Él es la luz en sí misma, en esencia. Pero en segundo lugar, como valor agregado, nos muestra que siendo que Él es la luz y nosotros somos sus hijos, como iglesia somos un cuerpo de luz. No tenemos luz propia, no irradiamos con luz propia, pero somos un vivo reflejo de la luz perfecta que viene de Dios, que nos ilumina por su palabra y por su precioso Espíritu. De ahí que Jesucristo nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y fueron puestos o fuimos puestos para iluminar a un mundo en tinieblas, a un mundo en caos y darles esperanza, tomando todas estas metáforas del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 37 dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante, permanentemente. Yo les decía la semana pasada que algunos eruditos relacionan el orden de las 7 iglesias del versículo número 11 del capítulo 1 de Apocalipsis con la posición de los brazos del candelero.
Y posiblemente lo usan porque en el versículo siguiente ya se toma ese ejemplo del candelero y las 7 lámparas, que básicamente representarían también las 7 iglesias. Primera de Reyes 7:49 dice: 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y los otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Y me volví para ver, y vuelto para ver, vi 7 candeleros. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 5. Zacarías tuvo una visión semejante a la que tuvo el apóstol Juan. Solo que Zacarías, en la visión que él tiene, no ve 7 candeleros, ni ve 10 como estaban en el templo, sino que ve solo un candelero de 7 brazos. Pero evidentemente esa misma figura del candelero está evocando el mismo significado o el mismo mensaje. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Es una figura que no es complejo de descifrar. Es muy sencillo descifrar esta figura porque la misma escritura la explica. No necesitamos especular sobre la simbología de estos 7 candeleros. Sencillamente tenemos que entender lo que nos dice el capítulo 1, versículo 20, donde dice: los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, es la representación de toda la iglesia verdadera, de la plenitud o la perfecta iglesia de Jesucristo, mostrada o simbolizada a través de estas 7 iglesias locales. En Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Para qué puso Dios a sus profetas, a su iglesia? Para hacer luz a las naciones. Y luego en Mateo 5, 14 al 16, el texto que estaba refiriendo anteriormente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Estos 7 candeleros no representan 7 iglesias de Asia Menor. Estos 7 candeleros representan la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, nos representan a nosotros. Es decir, nos representan a nosotros como creyentes. Nosotros somos esos candeleros puestos en el lugar propicio para que iluminemos con la luz que viene de Dios y que nos viene por la palabra y por el Espíritu de Dios. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares o como antorchas o como candeleros o como luces en un mundo perverso. Marcos 4, versículo 21, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Es una pregunta retórica para mostrarnos el desafío que tenemos como iglesia y para indicarnos y llamarnos fuertemente la atención que, si bien es cierto, no tenemos luz propia, pero hemos recibido una luz que viene de Dios por su palabra, pues esa luz no se puede ocultar, esa luz no se puede esconder, esa luz tiene que estar en un lugar visible para que dé testimonio, para que alumbre, para que irradie y para que dé esperanza y preserve a muchos de caer y muestre el camino. Pero también la luz de Cristo nos muestra nuestras imperfecciones y nos muestra los necesitados que somos de Él y cuánto debemos ser santificados por su palabra. Y me volví para ver. ¿Qué era lo que quería ver Juan? La voz, pero la voz no se puede ver. Pero él, no viendo la voz, al volverse, ve 7 candeleros de oro. Es decir, la voz anterior se silencia y se abre un espectáculo de vista extraordinario a los ojos del apóstol Juan, que evoca todo el sistema de la adoración judía, que evoca toda la liturgia del Antiguo Testamento, pero que evoca también la luz del Evangelio en medio de su pueblo. Es decir, Juan, no estamos en la soledad o en la oscuridad, no estamos en las tinieblas, no estamos
a la deriva, estamos en medio de la luz. No estamos perdidos en el desierto a medianoche o en alta mar, estamos en medio de la luz, y si hay luz hay esperanza. Y si hay luz hay sentido, hay razón, hay relación, hay calor, hay oportunidad. Y lo que Juan comienza a presenciar es extraordinariamente maravilloso para el momento de angustia que estaba pasando él y que pasaba su pueblo, que pasaban las iglesias. Las iglesias estaban siendo perseguidas, estaban siendo muertos muchos, exiliados, torturados, otros puestos en prisión, muchos estaban siendo desaparecidos de manera injusta simplemente por la persecución del imperio, del culto imperial. Pero Juan, cuando voltea en su visión, lo primero que ve es 7 candeleros de oro. Yo no me imagino el impacto que tiene eso para la retina del apóstol y también para su corazón, para sus emociones, porque no presencia una historia lúgubre, una escena triste, caótica, no presencia una historia decadente o una escena opaca, sino que presencia una escena llena de luz, resplandeciente, diáfana, extraordinariamente bella, clara, evidente, de tal manera que no hay sombra de duda que todo lo que él va a describir no fue producto de su imaginación, no fue producto de una percepción que él tuvo, sino fue producto de una revelación grandiosa del Espíritu Santo, porque con claridad, con lujo de detalles, pudo percibir cada uno de los momentos y de los colores y las descripciones que se dan. En segundo lugar, y me volví para ver al que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Continúa la descripción. Es interesante cómo el llamado inicial es la voz, el sonido fuerte de la trompeta, la descripción de la voz, pero luego la voz decae y pasa a un primer plano, el escenario, es decir, la visión. Es decir, lo que podemos ver y percibir. Gracias a Dios por regalarnos la vista. Gracias a Dios porque la Biblia dice que Dios dio la vista al hombre para que pudiera percibir las grandezas de la creación y que para que pudiera describir la grandeza y la majestuosidad del ser que va a ser descrito en este momento y de todo el entorno que lo rodea en medio del cual él se pasea. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Qué cosa tan extraordinaria, querida iglesia. Y vi en medio de los 7 candeleros a uno. No dice lo vi al lado, o lo vi encima, o lo vi distante observando. No, el ser que vio no estaba indiferente a la realidad de estos 7 candeleros y estas 7 luces individuales. El ser que él vio y que percibe y que logra identificar con claridad no está lejano, distante, de espaldas, indiferente, sino que está en medio, o como dice otro texto, se pasea, o camina en medio de, o está en medio de, es decir, tiene el cuidado, tiene el control. Es decir, ¿quién le da luz a esos 7 candeleros que no pueden iluminar por luz propia? La razón de su luz, la razón de su presencia en ese lugar es el ser que está en medio paseándose, que le da la razón de ser, el sentido y el significado, que les ilumina y les da gracia y sentido para continuar. Y eso es extraordinariamente hermoso y es una aplicación pastoral extraordinaria. Nosotros como iglesia somos un candelero. Estamos en un lugar donde Dios nos puso, en la ciudad, en el país, en el mundo. Y en ese lugar donde Dios nos puso porque es el lugar preciso donde Él quiere que estemos. Pero la Biblia dice que lo más importante no es estar en un lugar y tener una luz. Lo más importante es que hay alguien que está en medio y que se pasea y que camina y que se relaciona permanente y constantemente con esos 7 candeleros de manera individual, dándoles sentido y dándoles gracia y mostrando su bondad y su misericordia. Y vuelto, vi que en medio de los 7 candeleros había uno semejante. Yo no me imagino a Juan viendo esa visión. No me imagino si saltaba de alegría, si temblaba, si estaba ansioso, quizás expectante, sus ojos perplejos, bien abiertos para no perderse ningún detalle, con toda su atención presta y dispuesta para percibir y atender, para escribir todo lo que él está viendo en esta visión. Pero él logra ver 7 candeleros y luego posiblemente su vista se fija un poco más a lo que está sucediendo al interior de esta escena maravillosa de luz. Y en medio de esa escena de luz ve a uno que se pasea en medio de los candeleros.
Y ese ser que se pasea en medio de los candeleros, él lo identifica inicialmente como semejante al Hijo del Hombre. Nuevamente usa la metáfora que usó en el versículo número 10. Una voz como de trompeta, el símil, la comparación. No es trompeta, pero es una voz similar. O es una voz potente y urgente que convoca, como cuando la trompeta sonaba para convocar a la posesión de un rey o a la entrada triunfal de un rey o a la celebración de una victoria. En esta oportunidad él no dice, yo vi a uno y era el Hijo del Hombre. No se atreve el apóstol Juan, pero dice, vi a uno semejante, o usando el símil anterior, a uno como el Hijo del Hombre. Queridos hermanos, lo que Juan comienza a presenciar, la cercanía de las imágenes, la riqueza de todas las imágenes y el colorido que él está viendo, es profundamente llamativo y extraordinario. Primero ve 7 luces y no las ve por separadas, cada una por su lugar. Las ve unidas allí, las ve organizadas, las ve estructuradas, no las ve apagadas o extinguiéndose, las ve iluminando. Es una escena de luz extraordinaria, una escena de orden, una escena de culto, de adoración, de reconocimiento. Pero luego en medio de esa escena de luz presencia a uno. Y ya nos damos cuenta que no es una voz de trompeta, es la voz de un ser. Es la voz de una persona, similar a la de trompeta, pero no es una cosa que suena, es un ser que habla, es una persona que se pasea. No es la imagen de 7 candeleros, es decir, de 7 cosas que iluminan. Es la imagen de un ser soberano, majestuoso, poderoso, extraordinario, que se pasea en medio de las luces que simbólicamente representan a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese ser es semejante, es parecido, es cercano, casi idéntico al Hijo del Hombre. Ahora, para Juan no debe ser difícil esta descripción, porque Juan fue el amigo más cercano que Jesús tuvo acá en la tierra. La Biblia dice que Jesús tuvo varios discípulos, tuvo 12 apóstoles y muchas personas que lo siguieron y lo acompañaron en sus travesías y que presenciaron sus milagros y estuvieron muy cerca de él. Pero de todos los que estuvieron cerca de Jesús, hubo uno que estuvo más cerca de todos. Y la Biblia lo registra. Y la Biblia no omite ese detalle. Es una forma de honrar Jesús, este trabajo que hizo con Juan, pero de honrar también la amistad con Juan. Y no omite el detalle, dice que Juan era el discípulo amado. Y ese amor o esa gracia o bendición que recibió de ser el discípulo amado, le llevó a ser el discípulo que presenció esta escena extraordinaria de Cristo glorificado y resucitado, y que escribiera el último libro canónico y que fuera el último apóstol en morir. Como premio, como honor a la lealtad, a la fidelidad, a la amistad. Y por supuesto que cuando Juan presencia esta escena, pues logra identificar claramente quién es el ser que está allí, semejante, parecido al Hijo del Hombre. ¿Cuánto hacía que Juan no veía a Jesús? Si los eruditos están de acuerdo, o estamos de acuerdo con ellos en que el libro de Apocalipsis se escribió aproximadamente en el año 95 o 96 después de Cristo, y la resurrección fue en el año 33, estamos hablando de unos, ¿cuántos años? De unos 60 años, que Juan no había escuchado la voz audible de Jesús, y mucho menos que hubiera visto su presencia o su silueta o su ser. Juan lo conocía perfectamente, fue su Salvador, fue su Señor, es su Dios, pero también fue su maestro, también fue su pastor, también fue su amigo cercano. Juan presenció el momento mismo de la crucifixión y cuando Jesús exhaló su último suspiro, Juan lo presenció. Juan estuvo en el momento de la resurrección, casi presencia ese momento y descubre la tumba vacía como de los primeros testigos oculares de su resurrección. Juan presencia las apariciones de Jesús, está en el momento de la ascensión. Juan había visto a Jesús hasta el último momento. Juan escuchó la voz del cielo que decía, ¿por qué están tristes? Ese mismo Jesús que fue, volverá, no se angustien, no tengan miedo. Pero ahora Juan está frente a una imagen extraordinaria y él no tiene duda en decir, estoy viendo la imagen de un ser semejante, parecido, casi idéntico. Casi que me atrevería a decir que es Él. Casi que me arriesgaría rápidamente, inicialmente, a decir que es el Hijo del Hombre. Pero no lo hace.
dice, semejante al Hijo del Hombre. Muy probablemente, por el tiempo que había pasado, pues habían situaciones que ya no era fácil de reconocer, pero también porque Jesús ya no estaba como hombre, propiamente. Jesús viene en esta visión apocalíptica como Señor resucitado y victorioso y glorioso que está en el trono a la diestra del Padre. No es ya el Hijo del Hombre, no es terrenal, es el Hijo del Hombre glorificado, posicionado en el trono, exaltado por los siglos de los siglos. Entonces, sí es el Hijo del Hombre, pero no es el Hijo del Hombre. Es decir, es el mismo que Juan conoció. Es el mismo amigo cercano que él vio sufrir y padecer y que dio su vida por él y por nosotros como iglesia. Pero no es el mismo, porque ya no viene para morir y para enfrentarse al sufrimiento, sino que viene como Rey victorioso, como Señor de señores, viene con autoridad, venciendo y para vencer. Esa posiblemente es la razón del símil y de la dificultad de Juan para no decir, era el Hijo del Hombre. Semejante, porque aunque es el mismo, está en un estado y en una condición, en una posición superior a la que vino en la encarnación. Ahora está en una posición, siendo el Hijo del Hombre, el mismo, eterno Dios, eterno hombre, está en una posición de exaltación, de gloria y de poder, no relacionado con el dolor y con el sufrimiento, sino relacionado con la victoria y con su poderío y con su realeza. No como siervo, no como hijo de hombre, sin perder su condición de hombre, sino como Dios exaltado y glorificado. Y esta descripción es muy interesante. Porque Juan hubiera podido ver la visión y describir, y vi un ser semejante al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no lo describe así. ¿Por qué Juan lo describe como hijo de hombre? ¿Qué sentido tiene hijo de hombre y no Dios victorioso, o Redentor supremo, o Rey de Reyes y Señor de Señores, como se va a describir en otras partes del libro? ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Que siendo Jesús Dios y siendo Redentor absoluto y pleno y triunfante Salvador, sigue siendo hombre y sigue relacionándose con su pueblo y sigue pendiente de las necesidades de su pueblo y sigue siendo tan humano y tan cercano a las necesidades de la iglesia que puede vivir y morar en medio de y pasearse en medio de. Y eso es extraordinariamente maravilloso, porque nosotros tenemos un Dios grande y majestuoso, trascendente y sublime, pero siendo trascendente y sublime, vive en medio de su pueblo. Siendo soberano y perfecto Rey, absoluto y único Señor, está en medio de su pueblo. Y conoce nuestras necesidades, conoce nuestras angustias, conoce nuestras luchas, conoce nuestros temores. Y no se escandaliza por nuestros temores, no se escandaliza ni sale corriendo por nuestras angustias, ni por nuestros dolores, ni preocupaciones. ¿Saben qué hace en medio de las preocupaciones de su pueblo? Él se pasea en medio nuestro. Se pasea con seguridad, se pasea con esperanza, se pasea dándonos luz y dándonos calor, se pasea dándonos santidad a través de la santidad suya y dándonos gracia para poder seguir viviendo el Evangelio. Las 7 iglesias que van a ser descritas después en el capítulo número 2 y capítulo 3 tienen realidades terriblemente dolorosas. Algunas de esas iglesias están probablemente al ojo humano a punto de extinguirse. Algunas de estas iglesias están siendo diezmadas en su membresía. Algunas de ellas están siendo diezmadas en su liderazgo. Algunas de ellas están siendo calumniadas y perseguidas por el imperio. Muchas de esas iglesias están siendo perseguidas y cerradas. Parece que esa luz tenue de la iglesia local tiende a extinguirse. Pero no es así como lo describe la visión para Juan. La visión para Juan describe 7 candeleros con mucha luz, con un cuerpo de luz extraordinario para poder ver todo lo que se presencia, y con un ser que es Jesucristo, nuestro Salvador, moviéndose o paseándose o relacionándose divina, celestial y majestuosamente con su pueblo. Y eso es extraordinario. Eso tiene que ver con el Señor como nuestro pastor, como nuestro amigo, nuestro hermano, en medio nuestro. No solo Juan es consiervo y compañero de prisiones y de sufrimiento de las iglesias, sino que tenemos a alguien más superior a nosotros que conoce plenamente nuestras necesidades y está en medio nuestro. ¿Saben, queridos hermanos? Muchas personas cuando ven nuestras necesidades, ¿saben qué hacen? Salen corriendo. Muchos cuando ven o perciben nuestro sufrimiento se alejan.
se alejan escandalizados, otros se alejan censurando fuertemente nuestras situaciones o nuestras realidades. Muchos sencillamente con indiferencia se aíslan y guardan silencio y nos abandonan. Pablo lo dice, muchos me han abandonado, estoy solo. Pero ¿cuál es la esperanza nuestra? ¿Y cuál es la realidad visionaria de Juan para contemplar este mensaje y dejárnoslo por escrito? No hay situación que escandalice a nuestro Señor. No hay realidad de dolor o de sufrimiento o de persecución que haga que el Señor, Hijo del Hombre, en medio de su iglesia salga corriendo, sino que en medio del mayor sufrimiento, mayor luz, mayor esperanza y mayor gracia de Él para nosotros. Querida iglesia, estas imágenes de un ser semejante al Hijo del Hombre nos retratan claramente a Jesucristo. Es como una foto, es como una imagen clara, evidente, sin sombra de duda, que disipa toda tiniebla, para decir el que está allí es ni más ni menos que Jesucristo. Pero no viene para entregarse por su pueblo, porque ya se entregó. Está como rey victorioso, como cordero vencedor que se pasea victoriosamente en medio de su iglesia. Juan tuvo esa misma visión que tuvo el profeta Daniel del Hijo del Hombre y del Hijo del Hombre con victoria en medio nuestro. El evangelista Lucas, en el escrito que hace del Nuevo Testamento, en su relato del Evangelio, él habla sobre Jesucristo como Hijo del Hombre, para mostrar la cercanía y la relación cerca y pronta que tiene Dios con su pueblo. Pero luego ahora Juan habla del Hijo del Hombre. Nunca más desde la ascensión habíamos escuchado esta mención a Jesucristo. Es una mención muy nueva, que pareciera que históricamente ya ha pasado, porque ya Jesucristo está en el cielo. Pero pese a que Él está en el cielo, su condición de hombre le acompaña, pero de hombre glorificado y victorioso, verdadero Dios, verdadero hombre por los siglos de los siglos. Levíticos 26, 11 y 12 dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Este es uno de los textos más extraordinarios que define la relación pactual de Dios con su pueblo. Este es uno de los textos pactuales. Él es nuestro Dios, vosotros sois mi pueblo, y yo estaré en medio de ustedes siempre. Relación pactual. ¿Qué es lo que está aconteciendo en esta descripción? ¿Cómo se abre la escena? ¿Cómo se corre el telón para comenzar a ver la obra? Con una manifestación de visión, de luz, que refleja la relación pactual de Dios con su pueblo. Los 7 candeleros y Dios en medio de los 7 candeleros. ¿Se acuerdan cómo se celebraban los pactos antiguos? El que testaba el pacto o el principal del pacto pasaba por en medio de las partes implicadas en el pacto o de las aves separadas o partidas en medio del pacto. Esta descripción de luz, similar a esa relación de los pactos o a la relación de las luces en el tabernáculo, representa la relación pactual de Dios con su pueblo. ¿Hasta cuándo Dios estará con su pueblo? ¿Hasta cuándo Dios protegerá y consolará y defenderá a su pueblo, redimido por gracia? ¿Hasta cuándo su luz y su gracia y su diáfana presencia nos iluminará? No hay sufrimiento, no hay dolor, no hay fracaso que haga que Dios cambie de opinión con relación a su determinación, a su carácter. Levíticos 26 dice que Dios prometió desde la eternidad por decreto ser Dios de su pueblo y estar en medio de su pueblo y pasearse siempre en medio de nosotros. ¿Pueden ver a Dios paseándose en medio de sus vidas? ¿Pueden ver a Dios y su gracia y su luz paseándose en medio de la iglesia, en medio de sus familias y cuidándoles y preservándoles? ¿Pueden ver su luz calentándoles, dándoles abrigo, pero dándoles esperanza y guía para seguir adelante en medio de los sinsabores de la vida? Por supuesto que sí, como Juan. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Relación pactual. Dios de pacto, en medio de su pueblo. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La relación del tabernáculo tiene una implicación sacerdotal. Los que entraban y oficiaban en el tabernáculo, los que entraban al lugar santísimo, a donde apuntaban las luces de los candeleros, eran los sumos sacerdotes. Los que oficiaban eran los sacerdotes.
Es decir, esta figura inicialmente hace una descripción sacerdotal, pero luego cuando habla de un hijo de hombre, ya no es una descripción sacerdotal, sino una descripción relacional, una descripción antropológica, antropocéntrica del carácter de Dios para el cuidado de su pueblo, y también una descripción pastoral de la cercanía y la relación muy íntima que Dios establece con su pueblo, y también una figura mesiánica, ¿sí? Expiatoria, del Cordero que se entrega voluntariamente para perdonar nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y luego Apocalipsis 14, 14. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Luego en Juan capítulo 8, 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recuerda, por tanto, dice Apocalipsis 2:5, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y luego el profeta Daniel 7, 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién descifra la figura del Hijo del Hombre? Muchísimos años antes, más de 700 años antes, la descifra el profeta Daniel, diciendo, ese Hijo del Hombre es el que tiene dominio absoluto, pleno, y tiene una corona, y ejerce poder, y ejerce reino y majestad, es decir, Jesucristo, el Cordero vencedor. Y me volví para ver, pero vuelto, no vi la voz, sino 7 candeleros de oro, que iluminaban e irradiaban no con luz propia, sino con la luz del ser que estaba en medio de ellos, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es interesante cómo el lente de esta cámara se va aproximando, de la distancia se va acercando, ¿sí? Y se hace una aproximación en el lente para describir ya no solo los 7 candeleros, que era la visión amplia, luego el ser que está caminando en medio, que era un poco semejante, ¿cierto? No tan definido al rostro y a los ojos del escritor, pero luego cuando se acerca el lente en esta toma, se percibe aspectos mucho más próximos del carácter y de la vestimenta que tiene este ser semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vestido. Es importante esto, porque muchos de los prisioneros que estaban en este momento, y de los judíos y de los gentiles cristianos conversos de Asia Menor, estaban siendo perseguidos y estaban viviendo como itinerantes. Muchos de ellos estaban sin esa dignidad o sin esa vestimenta adecuada, pero es importante que quien está en medio está vestido. Y es importante, el vestido en la Biblia juega un lugar importante en las descripciones metafóricas del carácter de una persona. El vestido en la Biblia tiene que ver con dignidad, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con porte, tiene que ver con clase, tiene que ver con el lugar que ejerce la autoridad que tiene este ser. Y este ser, semejante al Hijo del Hombre, está vestido. ¿Recuerdan cómo vio Juan al Hijo del Hombre en la cruz, el día de la crucifixión? ¿Recuerdan cómo lo vio en esa procesión patética hacia el patíbulo? ¿Recuerdan cómo Juan lo vio? No lo vio vestido. Dice la Biblia que rasgaron sus vestidos, que no estaba en posición de honor y de dignidad, sino en posición de siervo vicario, entregado voluntaria y abnegadamente por nuestros pecados. Probablemente eso retumba a los ojos y a la retina de Juan, porque lo que está presenciando aquí es un ser semejante al Hijo del Hombre, pero con tanta dignidad, con tanto prestigio, con tanta elocuencia y con tanta elegancia en su vestuario, que nunca había visto así al Hijo del Hombre. Es el contraste que él tiene en la forma como lo había visto anteriormente, sucio, roto, haraposo y sangrante, pero ahora lo ve con dignidad, lo ve paseándose,
limpio, sin sufrimiento, sin dolor, sin relación con la muerte, sino relacionado con la victoria y el poder. Lo vi vestido de una ropa que voy a comenzar a describirles y que es maravillosa, que muestra la majestuosidad, la grandeza, la elegancia, el porte de ese Hijo del Hombre. Por eso les digo que es sí y no. Sí es el Hijo del Hombre, pero en una posición y en una condición supremamente elevada y exaltada, contraria a como Juan tenía posiblemente en su retina de la última vez que presenció a Jesús. Una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Una ropa elegante, ¿sí? Una ropa larga y espléndida, una ropa limpia y resplandeciente y reluciente, ceñido o asegurado su vestido o su túnica por el pecho con un cinto, con un cordel de oro. ¡Qué belleza de vestuario! ¡Qué elegancia de ese ser, Hijo de Hombre, quien está irradiando luz a la iglesia y quien está dando el sentido a esta visión! El centro de esta visión no son los 7 candeleros. El centro de esta visión no es el ser distante que se puede apreciar a primera vista. El centro de esta visión es la toma cercana de aquel que es, será y seguirá siendo el Hijo de Dios y que está presente con poder y con gloria en medio de su iglesia. No es una apología al dolor, no es una apología al sufrimiento, a la miseria, no es una apología a la precariedad, sino es un desafío contundente, aún visual y auditivo y emocional, a la gloria, al honor, a la dignidad, a la elocuencia y a la elegancia que puede tener ese único ser perfecto y poderoso, Jesucristo el Hijo de Dios. Lo vi vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Se acuerdan quiénes se vestían así? Los sacerdotes. Los sacerdotes usaban un vestuario muy elegante y hay unos largos capítulos que describen el vestuario de los sacerdotes, con elegancia, con finura, con mucho detalle y con mucho honor, porque ellos son representantes del Dios Altísimo y del sacerdote por excelencia. Pero muchos teólogos prefieren pensar que la descripción de este ser y su vestuario no se relaciona con una imagen sacerdotal, sino con una imagen real. ¿Saben por qué dicen ellos eso? Y es muy probable que así sea, porque la presencia de Jesús como sacerdote o en su figura vicaria ya se dio. En su primer venida Jesucristo vino como sacerdote, no como rey, como sacerdote, con su vestuario y su postura sacerdotal para ser entregado como cordero al matadero. Jesucristo en su primer venida se entregó voluntaria y graciosamente por su pueblo para perdonarlo de sus pecados. Jesucristo en su primera venida, en su encarnación, se entregó voluntariamente como Hijo de Hombre, pero siendo el Hijo de Hombre, sacerdote, vicario, en su primera venida, ahora se presenta como Rey triunfante y poderoso, como Cordero invencible, el Hijo de Dios, con tal dignidad, que es la dignidad no de un sacerdote que va a oficiar en el templo. Si bien es cierto, hay figuras del templo y de la adoración litúrgica en este texto, se presenta como Rey victorioso. Se presenta con la dignidad del Rey, con la realeza y el poder y el estatus que le da el Rey. Se presenta con un cinto de oro alrededor del pecho. ¿Saben por qué no era un sacerdote? Porque los sacerdotes tenían su cinto en la cintura. Porque venían en posición de servicio, en posición de ayuda, en posición de trabajo y debían asegurar bien su vestido o su túnica a la cintura para poder ejercer la labor que iban a realizar de siervos o de ayudantes o de colaboradores. Pero los reyes se ponían el cinto a la altura del pecho para mostrar su dignidad, su distinción, para mostrar que estaban por encima del pueblo y que ellos merecían toda autoridad y dignidad y que debían ser honrados y reconocidos por su posición o por su distinción social. La Biblia no dice que Jesucristo se presenta como Rey, Él es Rey eterno, pero las figuras que describen acá y las metáforas de su vestuario, su elegancia, su porte, su autoridad en medio del colorido del escenario, la luz que irradia todo, el oro que le rodea, su vestuario digno y elegante, nos muestra que Jesucristo no está presentándose como un sacerdote. Él no viene para oficiar en el templo. Él ya ofició una vez y para siempre un sacrificio perfecto y eterno por nuestros pecados. Jesucristo en su primera venida ofició Él mismo su propio sacrificio.
Él mismo se puso en el altar del sacrificio y Él mismo ofició el único sacrificio que satisface la ira santa de Dios y su justicia por los pecados de su pueblo. Ya la ira de Dios fue satisfecha, ya el sacrificio vicario y sacerdotal fue hecho. No es necesario dos más. Ahora Jesucristo se presenta similar al Hijo del Hombre, pero con la dignidad de la realeza. Por eso la trompeta previa que advierte su venida irrumpe para mostrarnos: entra el Rey, preparen el cortejo, preparen la entrada triunfal, porque quien viene es un Rey que se pone en el trono, que se sienta para reinar y todo su pueblo expectante le recibe. Y me volví para ver la voz, pero vi un ser lleno de luz, lleno de dignidad, lleno de realeza, lleno de poder, lleno de excelencia y de gloria, semejante al Hijo del Hombre. Yo no sé qué hubiera acontecido con nosotros si pudiésemos ver ese momento. ¿Sí? ¿Qué hubiese acontecido con nosotros? Si hubiéramos quedado paralizados, impávidos frente a esa visión, sorprendidos y maravillados de este espectáculo de visión que describe el carácter de Dios. No es una obra de teatro, es una espectacular visión del carácter de Dios, de la obra consumada y perfecta de Jesucristo y de cómo Él ahora, estando en el trono, está en medio de su pueblo, cuida su iglesia y la preserva. Hechos 23:3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Quebrantando la ley me mandas golpear. Cuando Jesús vino, se presentó como sacerdote. Éxodo 28:4-5. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y luego Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y luego en el 39:29. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová te mandó a Moisés. ¿De qué tenía que ser el cinto de los sacerdotes? De lino fino. ¿De qué es el cinto de este ser que está en medio de los candeleros? De oro, puesto en el pecho. Dignidad, distinción, diferencia del común. Apocalipsis 1:5. Y de Jehová Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y luego en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Queridos hermanos, este texto es el abreboca de una visión extraordinaria que llegará hasta el capítulo 22 y que cerrará el telón de la historia de la redención, que consumará todas las promesas pactuales que Dios hizo con su pueblo, pero introduce este escenario no mostrándonos la realidad del sufrimiento. Nosotros probablemente, si fuésemos a describir la historia de nuestra iglesia hoy, comenzaríamos describiendo cuánto sufre la iglesia. Somos tan humanistas, somos tan centrados en nuestras propias realidades de dolor y de incomprensión, que si a mí me piden hoy una descripción de cómo está usted, yo comenzaría diciendo: me siento así, pienso esto, estoy pasando esto. Pero no podría ser una descripción como la que el Espíritu Santo nos hace. La iglesia del primer siglo, o de finales del primer siglo, estaba pasando uno de los peores momentos de persecución. Había tanta sangre que dice la Biblia que la sangre llegaba hasta el freno de los caballos, es decir, alcanzaba 1,5 metros de altura. Era tanta la sangre, tanto que se inundaban, se ahogaban. Las iglesias diezmadas, las personas desaparecidas, torturas, castigos, persecuciones, cárceles. Pero cuando Dios da la visión para su iglesia, no comienza hablando de sangre, de dolor, de sufrimiento. No comienza reconociendo el dolor y valorando y dando consuelo fácil a los que sufren. Porque eso no consuela. ¿Saben qué nos consuela a nosotros? La presencia majestuosa de nuestro Señor. Nos consuela el poder extraordinario del Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa que las circunstancias no nos cambien, posiblemente se nos empeoran. Es muy probable que las circunstancias en muchos de nosotros o en nuestras familias o en nuestras iglesias se hagan más complicadas. Es muy probable. Pero ¿qué es lo extraordinario? No las circunstancias. Lo extraordinario es aquel que está en medio de.
en medio de mi vida, en medio de mi familia, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestras naciones, dándonos luz, dándonos esperanza, dándonos consuelo, haciendo que quitemos un poco la mirada de nuestras circunstancias y concentremos nuestra atención en aquel que es todopoderoso. Quitando nuestra mirada de nuestra miseria y de nuestros harapos y de nuestros dolores y fracasos y haciendo que miremos la dignidad del Rey que reina por los siglos de los siglos. Quitando nuestra mirada de la miseria, del dolor y el engaño y la traición y que lo miremos a Él y lo contemplemos y que digamos, Señor, tú eres el Hijo del Hombre. Me volví para ver y vuelto, no vi nada de lo que quería ver o pretendía ver, pero vi todo aquello que Dios me quería mostrar y eso es extraordinariamente maravilloso. Que el Señor nos ayude para mirar al Señor antes que nuestras circunstancias, para mirar su rostro y su poder y su dignidad y su excelencia y su evangelio antes que nuestras propias realidades. Que Él nos anime y nos consuele con su luz y nos irradie con su gracia y nos abrace con su presencia para que podamos vivir el evangelio, no sin circunstancias, sino en medio de todas las circunstancias, pero que todas las circunstancias se opaquen o se extingan ante la luz inextinguible de la presencia poderosa y majestuosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos en esta mañana la oportunidad de revisar tu palabra. Y gracias por tu precioso Espíritu, alimentando nuestro corazón y dándole calor a nuestro ser para que vivamos para ti. Gracias por mostrarnos el Evangelio en estos textos. Y gracias por mostrarnos, Señor, que en medio de las peores circunstancias que como personas y como familias y iglesias podamos afrontar, tú indiscutiblemente, fiel y seguramente, te paseas en medio nuestro, con gracia, con amor y con dignidad, para darnos esperanza. Gracias porque en medio del frío del abandono y de la traición, en medio de la oscuridad, del dolor y del sufrimiento y la persecución, podemos sentir el calor de tu luz, de la luz de tu rostro y de tu obra poderosa, dándonos esperanza. Gracias porque en medio de las soledades y en medio de los fracasos, podemos presenciar la grata obra de Jesucristo el Cordero vencedor, entregado vicariamente para favor de nuestros pecados, pero vuelto en victoria para nuestra excelencia y nuestra gloria. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Y gracias porque seguirás indiscutible e indefinidamente paseándote en medio de los candeleros de oro que representan la iglesia, que representan tu pueblo, diseminado en todo el mundo. Gracias por moverte en medio de esta iglesia y por sostenernos y por alimentarnos con tu palabra y por mostrarnos tu dignidad y por hacer que no miremos nuestra miseria, sino que miremos tu gloria y tu poder y quedemos exhaustos, impávidos ante tanto derroche de excelencia, de gloria y de magnificencia y nos alentemos en ti y tengamos esperanza. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.